Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad. Estamos una semana más aquí hablando con Fernando Navarro. Estamos en este programa que dedicamos a personajes de luz y oscuridad. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes. Un placer estar de nuevo con vosotros en Radio Sefarad. Bueno, un gusto volver a abrir las páginas de este libro, si bien no había tenido oportunidad de hacerlo en antena, por decirlo de alguna manera, dentro de nuestras grabaciones en podcast. Lo hago ahora aquí con Fernando vía Skype para hablar de Fedor Gottfried. Nos vas a hablar de este ideólogo del nacionalsocialismo y llegó a ser ministro, me comentabas off the record, de Economía. Sí, efectivamente. Fedor es un personaje de oscuridad, es el que nos tocaba esta semana, y es un personaje poco conocido porque realmente él cayó en desgracia ante los propios nazis cuando el nazismo estaba empezando a dar sus primeros pases con poder político, o sea, después del año 33. Pero no hay que perder de vista que Gottfried Fedor fue un destacado ideólogo del nacionalsocialismo, sobre todo en lo que ellos llamaban los años de lucha, los primeros años de lucha de la vieja guardia, de la que Hitler y el núcleo duro del nazismo siempre se sintieron muy orgullosos. De hecho, si se repasan las conversaciones de sobremesa de Hitler, por ejemplo, o las memorias de muchos de los viejos luchadores, utilizando el término que ellos empleaban, los años que más les emocionan, que más les exaltan, son los años justamente años 10, después de la Primera Guerra Mundial, y los primeros años 20, ¿no? En torno al push de la cervecería, el golpe de Estado de noviembre de 1923. Y este es un personaje que en aquel momento tiene una enorme influencia. Él nació en 1883, era de formación, era ingeniero, y fue después de terminar la Primera Guerra Mundial y teniendo en cuenta la enorme deuda contraída por Alemania, la deuda de guerra, ¿no? Que sobre todo las potencias victoriosas y esencialmente belgas y franceses, que eran los que habían sufrido más la devastación de la guerra en Europa, porque no olvidemos que en la Primera Guerra Mundial Alemania se rindió antes de ser invadida, lo que no sucedió en la segunda, pero sí entonces la primera quien realmente fue devastada fue Francia, Francia y Bélgica y Holanda, ¿no? Entonces, bueno, a raíz de aquello se le exigió a Alemania una condonación, un pago de deuda muy alto. Este hombre, Fedor, se hizo muy popular en la zona de Baviera porque era uno de los principales defensores que luchaba por la cancelación de la deuda alemana de guerra. Es el que forja una expresión que muchas personas, cuando hoy en día la leen, o incluso el manifiesto, fuera de contexto y no asocian que Fedor fue uno de los ideólogos del nazismo, pueden pensar que es un autor comunista, o de extrema izquierda, utilizando la nomenclatura moderna. Él tiene un manifiesto que lo llama Abolición de la servidumbre impuesta por el interés del dinero. Un manifiesto en donde habla efectivamente que el capitalismo es un sistema absolutamente antisocial, injusto, y que hay que acabar con él y con todo lo que está vinculado con él, esencialmente con la banca y los monopolios de las grandes empresas. Lo que dices, Fernando, esta afirmación es muy interesante porque además en tu libro comentas que es una de las principales ideas económicas de los 25 puntos del programa nazi que se presentó en el 20. Efectivamente, uno de los 25 puntos, el punto número 11, si alguien se quiere tomar la molestia de revisar ese programa, es justamente la abolición de la servidumbre impuesta por el interés del dinero, o sea, acabar con la especulación bancaria de acuerdo a la ideología radical, que en este caso, si lo descontextualizamos por completo, lo asociaríamos a un discurso claramente socialista, en el sentido de socialista tendente al comunismo, ¿no? No olvidemos que el partido nazi, cuando se funda, el nombre que tiene es el Partido Nacional Socialista de los Obreros Alemanes. Y dentro del propio partido nazi es también sabido que hay dos grandes líneas ideológicas, La línea, digamos, del partido nazi de derechas y el partido nazi de izquierdas. Dentro del partido nazi de izquierdas había gente como Drexler, Strasser,
y desde luego el propio Feder, que es el que hoy estamos analizando. Uh-huh. Él consideraba que Alemania, después de la guerra, se había convertido en una esclava de la bolsa internacional, digo de nuevo palabras textuales sacadas de documentos suyos, y sus discursos no solo tienen esta retórica comunista o socialista, sino que está totalmente impregnada, y aquí ya entramos en el apartado más nacionalista y más racial, una retórica antisemita absolutamente repugnante, porque de nuevo volvemos al discurso habitual que asocia a los banqueros con la llamada el poder judío internacional. Vuelvo de nuevo a vincular con otro de los personajes execrables de la época, como el propio Henry Ford, ¿no? Uh-huh. Una obra que va en esta misma línea y que vuelve a culpar de nuevo a ese llamado lobby judío internacional vinculado a la banca, a los medios de comunicación, etc. Su protagonismo y su vinculación al nazismo queda de alguna forma justificada, y el que hoy lo estemos repasando en nuestro programa, porque en 1919 es uno de los principales líderes del Partido de los Trabajadores Alemanes, es el DAP, el Partido de los Trabajadores Alemanes. Todavía ese partido no se ha reconfigurado para adquirir un nuevo nombre. Le añaden entonces el Partido Nacional Socialista de los Obreros Alemanes y se transforma en el famoso, infaustamente famoso, NSDAP. El Partido de los Trabajadores Alemanes, en donde Feder era un líder político, era un partido de corte, como decía antes, profundamente nacionalista, pero muy, muy salpicado, como ya hemos visto, con algunas ideas, sobre todo en lo económico, de corte socialista. Este hombre, Feder, también fue editor de la Biblioteca Nacional Socialistas y algunas otras publicaciones de los nazis en las ciudades de Nuremberg y Darmstadt. Uh-huh. ¿Qué más decir de él? Bueno, hay una cita que me gustaría, si me lo permites, sí, claro, leer literal, de las memorias de Hamsta Engel. Uh-huh. Ernst Hamsta Engel fue el jefe de prensa extranjera de Hitler. También hace unos años reeditamos sus memorias en una edición crítica y anotada de la que me ocupé yo mismo, y digo que hay que anotarla porque Hamsta Engel, como casi todos los nazis que al terminar la guerra salvaron el pellejo y escribieron sus memorias, miente más que habla y sobre todo olvida muchos datos que es importante subrayar. Por eso sus memorias son muy interesantes, porque es verdad que cuentan mucha información, pero hay también que explicar que muchas de las excusas que él da y las justificaciones que él da no tienen fundamento, porque los hechos que conocemos las contradicen, ¿no? Pero bueno, uh-huh. Cito el dato de Hamsta Engel relativo a Feder. Uh-huh. Él escribe en sus memorias: Feder había sido uno de los miembros fundadores del partido y era su técnico en asuntos financieros, aunque también era un incorregible maníaco. No es mi deseo ensañarme con él, pero tan levantino y moreno era de aspecto que en el partido se le apodaba como el criado nubio del baño. De ningún modo puede decirse de él que fuese un hombre sin ninguna cultura, y además era cuñado del historiador Karl Alexander von Miller. Bueno, fíjate que el propio Hamsta Engel no puede evitarlo, incluso siendo unas memorias escritas en el año 53, 54, creo recordar, no puede evitar que le salga ese comentario racial, ¿no? Dice, tan levantino y moreno era de aspecto levantino, o sea, meridional. Sí, además le hace lo tilda también como si fuera un propio servidor, ¿no? del partido. Exacto. El criado nubio del baño. Bueno, habla de que no era un hombre inculto y desde luego tenía una buena formación como ingeniero, pero como tantos otros nazis e ideólogos del nazismo, pues la cultura que tenía, además era una cultura muy sesgada, unas lecturas muy selectivas, básicamente para reforzar sus propias fobias y sus propias filias, pues no le hicieron ser mejor persona y sí justificar y fundamentar en lo económico un régimen
criminal como el nazismo, ¿no? Pero estamos centrándonos, o me estoy centrando mucho en el aspecto económico, que es por lo que realmente él fue conocido, ¿no? Pero tiene un componente antisemita muy, muy importante, y racial. Tiene numerosas publicaciones, varios libros, por ejemplo, el programa del NSDAP y su base ideológica. Este es un libro editado en 1927. Y es editor también del boletín antisemita Die Juden, el judío, de 1933, justo cuando los nazis ya han tomado el poder. Uh-huh. A él le encargan que edite uno de tantos boletines antisemitas, porque no olvidemos que Die Stürmer o cualquier otro, en aquel momento, Der Angriff, editado por Goebbels, son todos pasquines, revistas de marcadísimo carácter antisemita. Pero esta, Die Juden, del 33, es claramente especializada en verter todo el veneno y toda la porquería ideológica del nazismo sobre la comunidad judía en Alemania, que en 1933 estaba empezando a descubrir el monstruo que había tomado el poder, ¿no? Uh-huh. Llega a ser director del Consejo Económico del partido nazi, y eso supuso, precisamente con una forma de entender la economía tan claramente anticapitalista, que muchísimas grandes empresas empiezan a temer por las ocurrencias de este personaje, al que ven mucho más próximo a una política leninista previa a la NEP, la nueva economía comunista en la Unión Soviética, que incluso llega a aceptar en los años de crisis, hablo de los años 20, en esta misma época, llega a aceptar la economía de mercado como mal menor, eso en la Rusia leninista. Bueno, pues Feder es más radical en lo económico todavía que Lenin, y mira con enorme hostilidad al desarrollo de mercados de capitales y de empresas industriales. Tanto es así que los fondos del partido nazi empiezan a tener una caída importante, porque los potenciales simpatizantes, la banca y la gran industria, sobre todo la gran industria, empiezan a donar menos a alguien que lo que está haciendo es amenazarles y atacarles directamente. Hay algunas personas dentro del partido nazi mucho más moderadas en lo económico. Pienso en Hjalmar Sachs, pero también Walter Funk. Los dos fueron más adelante ministros de Economía dentro del Tercer Reich, y tuvieron que purgar. Fueron sentenciados en Nuremberg a penas de cárcel muy largas. Claro, previnieron a Hitler acerca del planteamiento radical, de extrema izquierda, dentro del ala nazi de un personaje como Feder. Hitler, que su criminalidad no excluía que tuviera una visión de la vida política muy pragmática, se da cuenta que efectivamente gente como Feder y otros muchos más dentro del partido, estoy pensando en Rom, por ejemplo, ¿no? Y esencialmente toda lo que es la facción de las SA, son personas con ideas muy extremistas, tendentes a la izquierda. En ese grupo hay que incluir también a Goebbels, otro personaje que algún día hablaremos con calma. Y lo que hace es abandonar el discurso del anticapitalismo radical de Feder, porque se da cuenta que se puede quedar sin el apoyo de la gran industria, de la gran banca, de la gente que al final está manejando, los grandes Junkers, está manejando la economía de ese Tercer Reich recién estrenado. Claro, no me quiero, Fernando, adelantar al final, pero entiendo que también este año 33 supone para él pues un vuelco, ¿no? Es el inicio de su fin. No sé si se relaciona también esa edición del Die Juden que comentabas para compensar, digamos, de alguna forma sus políticas o su forma de pensar en la economía.
Pues es probable, es probable. Tiene bastante. Este tipo de personas eran también supervivientes natos, y entonces es fácil que viera. Él manejaba dos discursos, dos barajas, la baraja económica y la baraja racial. Cuando vio que efectivamente el discurso económico no solamente no le era comprado por el Hitler ya en el poder, pues es posible que entonces pusiera toda la carne en el asador en la baraja del discurso racial, con esa revista Die Juden. Porque efectivamente en julio de 1933, pensemos que los nazis han llegado al poder en enero, o sea, prácticamente en menos de medio año, le ofrecen un puesto realmente insignificante como subsecretario en el Ministerio de Economía. Allí se tuvo que ocupar de la política de reasentamientos, porque había una preocupación en el partido nazi, sobre todo con esa visión, ya te digo, muy nacionalista de la tierra, del enorme aumento de la población urbana en detrimento de la población rural. Eso a los nazis les preocupaba mucho, porque ellos, en su discurso bucólico, en su imaginación, en su cosmovisión, consideraban que la vida en el campo era mucho más sana, era mucho más pura y era mucho más idílica que la vida en la ciudad. Y especialmente además con una mentalidad como la de Feder, que todo lo que tuviera que ver con industrialización o desarrollo económico era poco menos que el mal encarnado. Y bueno, pues le dan ese carguito como subsecretario en el Ministerio de Economía para ocuparse de los asentamientos. Y él lo que hace es tratar de revertir el flujo de personas, de población del campo a la ciudad, mediante algunas fórmulas un tanto pintorescas, ¿no? De conjugar instalaciones fabriles con fincas agrícolas y bueno, y estos experimentos sociales que tanto gustaban tanto a nazis como a comunistas, ¿no? Estoy pensando también en la Unión Soviética, prácticamente en esas mismas fechas, con las desculaquizaciones, ¿no? De los llamados campesinos ricos. Bueno, allí está muy poquito tiempo, porque incluso siendo un cargo de poca importancia en el Ministerio de Economía, no dejaba de estar dentro del ministerio, pero es destituido en diciembre de 1934. En ese momento ya ha sido la noche, recordémoslo, de los cuchillos largos. Los nazis ya han acabado, por la vía más directa y más sangrienta, con todos aquellos miembros dentro del partido nazi que son del ala más extremista, de extrema izquierda. Han acabado con las SA, han acabado con Strasser, han acabado con Rom. No acabaron físicamente con Feder, porque ya digo que en ese momento era un personaje de poquísima influencia, pero sí que lo marginaron por completo de la vida política y se dedicó a su actividad privada, como profesor en un colegio técnico en Berlín. Recordando que había sido ingeniero, ¿no? Nos comentabas al principio. Exacto. Él volvió de nuevo pues, a su actividad inicial como ingeniero. Lo que no sé muy bien es qué tipo de ingenierías propondría a sus alumnos, teniendo en cuenta que todo lo que tuviera que ver con instalaciones fabriles o desarrollo de empresas le producía sarpullidos. Bueno, él murió en Alta Baviera, en Murnau, a finales de enero de 1941, sin ver la caída absoluta del Tercer Reich. De hecho, él muere de forma natural en un momento en el que Alemania da la sensación de que ha ganado la guerra, y que el Tercer Reich ha triunfado. O sea, que por lo menos no nos queda el consuelo, o no me queda a mí, que en este aspecto sabes que tiendo a ser un poco fetichista, de saber que este personaje murió angustiado viendo que su proyecto había fracasado, ¿no? Pero bueno, sí, es un personaje realmente cargado de oscuridad por esas dos líneas. La parte económica, de esa economía claramente estatista y dirigida, de corte casi comunitarista, y el aspecto más siniestro, más criminal de todo su discurso, que es las políticas antisemitas y raciales contra los judíos. Bueno, pues muy interesante adentrarnos con Fernando Navarro en este diccionario y en esta guía, ¿no? No más que un diccionario también por estos personajes del nazismo que nos desvela cada semana. Hoy nos trajo este personaje de oscuridad, Gottfried Feder,
lo encontramos aquí en el centro, bueno, en el centro por decir si lo apoyamos, ¿no? Un libro muy interesante que se encuentra disponible. Hemos hablado de él con Raquel, normalmente está aquí en Radio Sefarad, siempre con Fernando Navarro, que nos encanta que venga aquí a Radio Sefarad y que Fernando nos vaya desgranando poco a poco diferentes personajes. Te esperamos aquí en este Luz y Oscuridad con un personaje de luz para la próxima semana. Pues muchísimas gracias, de verdad es un placer, lo digo todas las semanas, pero es que así lo siento, estar con vosotros recordando personajes de luz y de oscuridad bajo el nazismo. Yo creo que mientras no olvidemos, seremos capaces de enfrentarnos a este tipo de monstruo que desde luego no ha desaparecido. Y estamos viendo ahora, bueno, queda mal la autocita, pero hace unos días publiqué un artículo acerca del auge y el renacimiento del antisemitismo en Europa. No debemos olvidarlo porque adopta nuevas formas, quizás ya no se ven esvásticas, pero el discurso es exactamente el mismo. Entonces, si sabemos lo que Feder publicó y escribió, quizás nos demos cuenta de que los que hoy están sosteniendo esa idea absolutamente execrable enarbolan banderas con signos diferentes, pero insisto, el discurso es el mismo y hay que oponerse a él con la misma fuerza. Exactamente, son diferentes también los medios. Yo creo que es necesario que en estos días hablemos de estos personajes que crearon verdaderamente más que un caos, no era un caos, era una pesadilla. Así que nada, seguiremos hablando contigo, Fernando, y no sé si Raquel suele hacerlo, pero yo voy a ofrecerles al público la posibilidad a los oyentes de que nos escriban a redacción@radiosefarad.com por si te parece, Fernando, que te hagan algunas preguntas directamente y poderlas plantear aquí en este programa. Me parece fenomenal. Yo encantado. Además, cuanta más participación haya, mucho mejor, porque incluso a lo mejor hasta nos subrayan algún despiste, algún error o alguna laguna. Siempre es bueno porque eso nos ayuda a completar la información. Encantado, cuenta conmigo. Pues estupendo, muchas gracias Fernando Navarro y muchas gracias a todos los oyentes por estar al otro lado de estos micrófonos. Hasta la próxima. Adiós, un abrazo muy fuerte para todos.